por lo cual no habría una diferencia significativa. Y la otra diferencia en carga horaria la van a encontrar en farmacia clínica, que en vez de 120 horas tiene una carga de 100 horas, pero hay que tener en cuenta que al poder dar farmacología de manera más extensiva, vamos a poder dar mucho más farmacoterapéuticas que anteriormente tendríamos que abordarlo en farmacia. Y lo van a poder dar en un contexto más adecuado, que es junto, digamos, con la farmacología. Así que bueno, suponemos que es de esperar que sea ventajosa. Esta asignatura que van a cursar en este cuatrimestre, entonces les decía, 100 horas, carga total, 2 teorías de 2 horas cada una, semanales, los miércoles a las 12 en el aula y los viernes a las 12 horas también en aula 1. Y una tarea de aula de 3 horas que van a tener actividades presenciales que comienzan la semana del 29 y van a tener también actividades asincrónicas que se van a ir subiendo en el aula virtual. La regularización va a requerir el 85% de asistencia activa a todas las actividades teórico-prácticas esenciales. ¿Qué entendemos por asistencia activa? No se va a hacer una rigurosa evaluación de conocimientos, sino sí que va a ser una evaluación más desde el punto de vista tutorial. La presencia sea participativa, fundamentalmente. Las actividades asincrónicas van a requerir un 100% de aprobación. Estas actividades van a tener ustedes una semana aproximadamente para la resolución y en el momento que hagan la actividad, ahí sí tienen un tiempo determinado para la resolución. Esta cuestión del 100% aprobado se impone porque se les permite infinitos intentos. No hay límites de intentos. Lo que nos interesa es que tengan todo el material leído para poder responder o para poder ir con esa evaluación. ¿Se entiende? Bueno, y los 2 parciales o recuperatorios aprobados. Respecto al planteo que me hicieron en la reunión que tuvimos de la posibilidad de promoción, no tuvo respuesta todavía. Lo vamos a evaluar. Vamos, un momento. Son los 2 parciales que después les voy a subir, pero es el 30 de septiembre, el primer parcial. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Sí, yo ahora empiezo a grabar. Por eso no lo grabé porque... Sí. Después le pasamos el link de la carpeta que armamos para... Lo que sí tuvimos en experiencias del primer cuatrimestre es que por ahí se corta mucho la conectividad, ¿no? Difícilmente quede toda la clase grabada de una. En el mejor de los casos nos damos cuenta que se corta, reconectamos y quedan así en bloques y nos ha pasado a veces que no nos damos cuenta, ni el docente ni ustedes. ¿Qué ocurre por lo general cuando no hay nadie conectado?
Ah, está grabando. No sé, no vi la orden de grabación, pero se está grabando. Así que, bueno, estamos. La gente que está conectada, ¿escucha bien? Y no me... Ah, y no se escuchan. Ah, sí, sí. Bueno, no creo que nosotros... ¿Los que están conectados están todos acá? Ah, bueno. Bueno, sí, de los que están conectados, si alguien le puede avisar a alguno de ustedes si se corta y nos reconectamos porque a veces no nos damos cuenta. No tenemos parlantitos, así que no los escuchamos, no sé por qué. Así que se comuniquen. Bien. Bueno, les cuento que bastante nerviosa porque creo que hoy es mi UPT, mi último primer teórico, porque ya me jubilo, así que creo que es el último año que arranco la asignatura, así que tengo una mezcla de sentimientos. Bueno, la bibliografía recomendada para seguir la asignatura puede variar según los temas, pero en general el texto líder en farmacología es Goodman y Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica, desde que yo se los pasé ya. Sí. Ah. Ahí. Bueno, entonces decía, es Goodman y Gilman, que ya se los pasé, los otros se los voy a ir pasando, porque los tenemos en formato digital. Velázquez, Flores, y está también Ram Davis, que bueno, para este tema por ahí no es muy adecuado, pero lo pueden ver también, tiene algunas cosas interesantes. Y este otro libro que les digo, Ram, es muy lindo libro por los gráficos que excelente, quizás no sea lo más didáctico para una primera lectura, porque se dispersa mucho, pero es excelente. Cuando ustedes tienen una duda, es muy buena fuente. Velázquez y Flores son más sencillos, más didácticos. Bueno, y Ram, que les digo, que tiene esta cuestión de lo sintético y muy buenos gráficos. Estos dos textos los tenemos fotocopiados, que tienen algunas cuestiones más específicas de farmacocinética. Si quieren profundizar un poco más, lo pueden consultar o fotocopiar del área, no hay problema. Los archivos de ANMAT, que están sobre todo para los conceptos de biodisponibilidad y equivalencia, que es una fuente continua de
de búsqueda, que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos. Y fundamental repasar todo lo que vieron en fisiología. Puntualmente para este tema paso de sustancias a través de membranas biológicas, función hepática, función renal. No solo para este tema, sino para todos los temas. Eso van a tener que estar en continua revisión, porque no alcanzamos acá a repasar todos los conceptos de fisiología que obviamente nos van a necesitar para entender la fisiopatología y recién entonces la farmacología. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de qué se entiende por farmacología, qué aborda y demás. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas, las propiedades químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación, excreción, así como el uso terapéutico y de otra índole de los fármacos. O sea que es una ciencia de estudio muy amplia. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales vamos a hacer hincapié en la asignatura? Cuando sea pertinente, las propiedades físico-químicas, las propiedades que estén influyendo directamente en el efecto de los fármacos. La presentación, no vamos a hacer tanto hincapié, esto va a ser un tema que vamos a abordar más en farmacia clínica. Sí, vamos a ver más detenidamente los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción y lo que vamos a empezar a ver hoy, son los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción, que es lo que constituye la farmacocinética. La farmacología también estudia el uso terapéutico, que sí lo vamos a ver en la asignatura, y los usos de otra índole, no. Son usos de tipo recreativo, hedonista, o inclusive algunos tóxicos. Y en cuanto al uso terapéutico, tenemos en cuenta que se considera dentro de la terapéutica los fármacos utilizados para la curación, tratamiento y prevención de enfermedades. Bueno, este parrafito lo rescaté porque me gusta mucho, que está en la introducción de Flores, que dice que la farmacología nace del deseo incoercible de los seres humanos por mejorar o suprimir el daño y la enfermedad, y hunde sus raíces y fundamenta sus bases cada vez más sólidas en el conocimiento científico de la realidad biológica. Estas dos cualidades intrínsecas, deseo de aliviar y fundamento científico, hacen de la farmacología la disciplina empírica que alimenta, más que ninguna otra, la esperanza con la que se nutre el rumbo de la vida humana. La farmacología nació prácticamente junto con la humanidad. Esa necesidad de buscar sustancias, productos, rituales que incluyen distintas plantas y demás para la cura de enfermedades, para el alivio de distintas dolencias, es tan antiguo como el hombre. Que ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy como farmacología. O sea, la historia es muy interesante, si les interesa.
para ir viendo cómo se fueron tomando, digamos, distintos aspectos de cada momento histórico. Bueno, vamos a la actualidad. ¿Qué entendemos por fármaco? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Los distintos fármacos utilizados para el tratamiento de distintas patologías. En el sentido más amplio, el fármaco es cualquier sustancia química que puede interactuar con el organismo, y eso es importante, de manera beneficiosa o tóxica. Y en el sentido más restringido, que es como lo vamos a tratar nosotros, es toda sustancia química utilizada en el tratamiento, curación, prevención o diagnóstico de una enfermedad. ¿Sí? O sea que nos vamos a enfocar en el uso terapéutico. De cualquier manera, esto no quiero que lo pierdan de vista, que es una sustancia que interactúa de manera beneficiosa o tóxica. La capacidad de efectos beneficiosos y efectos tóxicos lo tienen todos los fármacos, inclusive los que se usan en la terapia. Y lograr el mayor beneficio con la menor toxicidad en una farmacoterapia es el objetivo principal de la terapéutica en todo el uso. ¿Sí? ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es el principio activo del medicamento. ¿Sí? O sea, decir propranolol, por ejemplo, si decimos propranolol, estamos hablando de un fármaco. Un medicamento está constituido, entonces, por el principio activo, que es propranolol, más los excipientes, o sea que se define como una sustancia medicinal, sus asociaciones o combinaciones, o sea que ese propranolol puede estar asociado con otros fármacos en este medicamento, y que son destinadas a usar en personas no animales, nosotros nos vamos a estudiar al estudio de humanos, que tenga propiedades, como ya dijimos, para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, fármaco es el principio activo. Medicamento es la forma en la cual se va a administrar ese principio activo, que puede ser solo o asociado con otros principios activos, dependiendo de cuál sea la patología que se va a tratar. ¿Se entiende esa diferencia? La especialidad farmacéutica es el medicamento de composición e información definida. Las especialidades farmacéuticas son autorizadas para su comercialización por animales. Tanto la forma farmacéutica como la información con la cual se expende esa forma farmacéutica. ¿Dónde está esa información? En el prospecto. Entonces, esa información también es autorizada y tiene el aval de animales. Entonces, esa es especialidad de forma farmacéutica y dosificación determinada. O sea, será un comprimido de 50 miligramos de tal fármaco, por ejemplo, preparado para un uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación al público, es decir, el envasado o el preparado concreto que se adquiere en la farmacia. Y inclusive ese envasado, ese packaging, también está autorizado por animales. O sea que la especialidad farmacéutica es ese medicamento que se adquiere en una farmacia o en un centro de salud, en un hospital, en un dispensario.
Droga. Muchas veces se usa como sinónimo droga y fármaco, inclusive en algunos de nuestros materiales pueden ver la utilización del término droga en vez de fármaco porque años atrás era el término que habitualmente se utilizaba. Actualmente se refiere, cuando nos referimos a droga, es a una sustancia, por lo general de origen vegetal o tal como se obtiene en la naturaleza. Y esa sustancia contiene un principio activo y ese principio activo es el que va a ser responsable de la actividad biológica de esa sustancia. ¿Sí? O sea, por lo general, una sustancia más que se obtiene en la naturaleza es una mezcla de una cantidad importante de componentes. Y justamente cuando se ve que alguno de esos componentes puede tener una actividad biológica bastante beneficiosa, comienzan todas las manipulaciones y procedimientos para tratar de purificar ese principio activo, esa sustancia que es la que interesa de todos los otros componentes que no tienen el efecto deseado o se pueden introducir algunos efectos indeseados. ¿Se entiende? O sea que sería esa mezcla de componentes, es una sustancia. Bueno, y lo que les decía que suele usarse incorrectamente este término como sinónimo de fármaco, que fue adquirido por la traducción literal de drug. También se usa el término droga cuando se hace referencia a sustancias de uso. Bueno, como por todo esto que decimos, la farmacología es una ciencia interdisciplinaria que aborda distintas perspectivas y enfoques. Una forma de dividirla es en base a el fármaco, o sea, es una forma estratégica de dividirla cuando se estudia, o sea, de qué manera se va a estudiar el fármaco. Si se estudia el fármaco en sí mismo, no interaccionando, comprende disciplinas como farmacoquímica, farmacotecnia, cómo se va a preparar ese principio activo para obtener la forma farmacéutica, la farmacognosia, la galénica y la etnofarmacología, que últimamente se está haciendo hincapié en el estudio del uso tradicional de el fármaco en su interacción con los organismos. Acá ya vamos a estar hablando de farmacodinamia, farmacocinética, que es lo que comenzamos hoy, farmacogenómica, farmacometría, la rama de la farmacología que estudia cómo se mide, cómo se estima la intensidad de los efectos de los fármacos. Y la cronofarmacología que estudia cómo influye el tiempo, puede ser el tiempo durante el cual se administra o puede ser el momento en el cual se administra un fármaco. Y el fármaco en sus aplicaciones terapéuticas y consecuencias iatrogénicas. Iatrogénico es aquello que es producto de la administración de un fármaco, por lo general asociado a daños que provoca un fármaco. Comprende la farmacología clínica, la terapia, la farmacotoxia, la toxicología, como sea, la toxicología en realidad actualmente rebasa los límites de la farmacología, aunque mantiene ciertas revisiones en cuanto a los principios básicos de la farmacología. En toxicología, en otras
más allá de la farmacología. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema que es el principal objetivo de estas clases que comienza hoy, que nos va a llevar 3 clases, que es la farmacología. Vamos a ir un poco despacio hoy y después, cuando entren un poquito más en ritmo, vemos si podemos ir acelerando. ¿Cómo se define la farmacocinética? Es una de esas, como vimos recién, es una de esas ramas de la farmacología que estudia el paso y las modificaciones que experimentan los fármacos en el organismo. Dicho de una manera coloquial, se podría decir que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. Cómo el organismo procesa al fármaco. ¿Cuáles son los procesos a los cuales se somete el fármaco en el organismo? Que se llaman los procesos farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolización y excreción. Esos son los 4 procesos farmacocinéticos. La importancia de estudiar la farmacocinética es porque de alguna manera podemos predecir la magnitud de los efectos farmacológicos al estudiar todos estos procesos. Que en la farmacoterapéutica es lo mejor. Los efectos de los fármacos. ¿Por qué? Porque de esos efectos farmacológicos, algunos de ellos serán efectos clínicos, beneficiosos o terapéuticos, que son los efectos deseados, los buscados para un tratamiento, una prevención. Y es lo que va a determinar el beneficio terapéutico. ¿De qué depende la magnitud del efecto farmacológico? De que el fármaco alcance su sitio de acción. Para ejercer su efecto, el fármaco debe estar disponible, y va a estar interiorizándose, disponible, biodisponibilidad es un parámetro importante. Entonces, para lograr el efecto, el fármaco tiene que estar disponible en la biofase. La biofase es el medio en el cual el fármaco interactúa directamente con el blanco, con su sitio de acción. Por lo general es muy son una proteína con características determinadas que lo van a ver mejor y muy detalladamente y profundamente en farmacología. Por ahora decimos que el fármaco tiene que estar disponible en su sitio de acción, en esa biofase, para que logre ejercer el efecto farmacológico. Entonces, la disponibilidad del fármaco en su sitio de acción nos lleva a preguntarnos cuándo el fármaco va a estar disponible en el sitio de acción. O sea, que es lo mismo decir que cuando el fármaco va a poder ejercer el efecto farmacológico, ¿sí? ¿En qué concentración va a estar disponible en ese sitio de acción para ejercer el efecto farmacológico? Y acá lo vamos a retomar. Pero acá es importante
tener en cuenta que la hipótesis fundamental de la farmacocinética se basa en que la concentración del fármaco en el sitio de acción es directamente proporcional a la magnitud del efecto. ¿Sí? Entonces, por eso nos interesa saber en qué concentración el fármaco va a estar disponible en el sitio de acción. ¿Sí? Si tenemos más fármaco disponible para interaccionar con el blanco, mayor será la magnitud del efecto que se. ¿Sí? Esa es la hipótesis fundamental. Por eso es que se estudia farmacocinética. Por eso se estudian todos estos procesos que en conjunto condicionan esto. ¿Cuándo alcanza el fármaco el sitio de acción? ¿En qué concentración? ¿Y durante cuánto tiempo se va a mantener? ¿Sí? Porque durante cuánto tiempo se va a mantener es un reflejo de cuánto va a durar la acción del fármaco. ¿Cuánto tiempo? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Bueno, esos efectos farmacológicos pueden ser clínicos, que dan el beneficio terapéutico, pero también dentro de los efectos tóxicos, como les dije hace un momento, ojo, que los fármacos son capaces de provocar tanto beneficiosos como tóxicos. Cualquier sustancia que interacciona con el organismo puede provocar los dos. Entonces, dentro de esos efectos farmacológicos, también pueden provocar efectos tóxicos, toxicidad. La relación entre ese beneficio y esa capacidad potencial o real de provocar toxicidad es lo que va a determinar la utilidad terapéutica de un fármaco en una determinada situación. Esa utilidad terapéutica va a estar definida por una relación que la van a escuchar siempre, y ya la habrán empezado a escuchar quizás, que es la relación beneficio-riesgo de una farmacoterapia, un fármaco. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cuál va a ser el objetivo de la farmacoterapia respecto a esa relación? Que la relación beneficio-riesgo sea lo más posible. El máximo beneficio con la menor toxicidad. Bueno, entonces rescatamos todo esto que estuvimos diciendo hasta el momento. Decíamos que para lograr esos efectos necesitamos el fármaco en el sitio de acción. ¿Y cómo va a llegar? ¿Desde dónde va a llegar el fármaco a su sitio de acción? ¿Qué les pasa? Depende, sí, pero aún sea cual sea la vía de administración, ¿desde dónde puede llegar el fármaco a un sitio de acción determinado? Sangre. Sangre, compartimiento central. Bueno, fíjense, acá está la droga del fármaco. En muchos textos también se pueden seguir encontrando drogas. Hay que tener en cuenta que el fármaco que es capaz de llegar al sitio de acción es el fármaco libre. En el compartimiento sanguíneo vamos a encontrar fármaco unido a proteínas plasmáticas
en equilibrio con fármaco libre. El que es capaz de llegar al sitio de acción es el fármaco libre. Es capaz de atravesar las membranas biológicas, acceder al espacio intersticial y llegar al sitio de acción. Ahora, ¿cómo llega esa droga o ese fármaco a el compartimiento sanguíneo? Una farmacoterapia siempre parte de una dosis prescrita, la dosis que es indicada por el profesional médico. Esa dosis prescrita puede coincidir o no con la dosis administrada. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias entre lo que se prescribió y lo que se administró por un gran número de errores que ustedes no van a ver fundamentalmente en la secuencial. Esos errores en la prescripción, en la dispensación, en la administración del fármaco puede hacer que esa dosis prescrita no coincida con la administrada. Lo que es importante tener en cuenta es que lo que va a determinar la concentración en el sitio de acción es la dosis realmente administrada. Esa dosis que se administra va a sufrir uno de los procesos farmacológicos, que es el de absorción. Ustedes ven acá absorción compartiendo este espacio con liberación. Es un proceso que condiciona la absorción y por eso en muchos textos los van a encontrar así presentados juntos, pero la liberación no es un proceso farmacocinético. La liberación es un proceso farmacéutico. ¿Ustedes vieron liberación ya? Cuando tenían. La liberación es el proceso por el cual el principio activo queda disponible para la absorción. Para que esté disponible para la absorción, ese principio activo tiene que estar disuelto, tiene que estar en solución. Si se administra un comprimido por vía oral, ese principio activo está muy escasamente disponible para la absorción, porque está compactado. Entonces, la liberación se lleva a cabo por lo general en 3 etapas. Desintegración de gránulos, disintegración en partículas más pequeñas y finalmente la limitante que es la disolución en el medio. Cuando se alcanza la disolución es que está realmente disponible el fármaco para la absorción. En cualquiera de las etapas anteriores es muy escasa la capacidad de absorción. Farmacocinético, farmacéutico, porque depende de la forma farmacéutica. ¿Sí? Depende de la forma en la cual se prepara ese principio activo. ¿Se entiende bien esto? Entonces, decimos, la liberación se da junto con la absorción, ¿por qué? Porque condiciona la absorción. Porque cuanto mayor sea la compresión
con la cual se haya preparado un comprimido, ¿eso qué quiere decir? Más tiempo van a llevar estas etapas de deshidratación. Y por lo tanto, eso va a condicionar la velocidad de absorción. ¿Sí? Por eso se dan puntos. Pero hay que tener en cuenta que la liberación depende de la forma farmacéutica, no de la capacidad de las membranas y de las propiedades físico-químicas del fármaco para ser absorbido. Todo eso, las propiedades de las membranas, las propiedades físico-químicas del fármaco van a condicionar la velocidad de absorción directamente. ¿Sí? Bueno, entonces, por este proceso de absorción, el fármaco, desde el sitio donde fue administrado, alcanza la circulación sistémica. Desde la circulación sistémica, el fármaco libre, la fracción libre del fármaco, es la que es capaz de llegar a otros sitios, a distribuirse en distintos sitios de distribución. Algunos de ellos pueden ser inactivos, o sea, donde el fármaco no ejerce un efecto significativo, pero también va a acceder, como dijimos recién, a los sitios de acción. ¿A qué otros sitios puede acceder esa fracción libre del fármaco? A los sitios de eliminación. ¿Cuáles son los sitios de eliminación? Los sitios en los cuales el fármaco se metaboliza o se excreta. Metabolización y excreción son los procesos de eliminación. Y fíjense que tenemos doble flecha para el fármaco, para la fracción libre del fármaco, con los sitios de distribución, con los sitios de acción, con sitios de depósito. ¿Por qué? Porque va a entrar en un estado de equilibrio. En un determinado tiempo va a entrar en un estado de equilibrio esa concentración de fármaco libre con la concentración del fármaco en esos distintos sitios en los que se ha distribuido. Sin embargo, tienen una flecha unidireccional para los sitios de eliminación. ¿Por qué? Porque una vez el fármaco se elimina, ya no existe. Ya no tiene posibilidad de volver como tal y entrar en un equilibrio. ¿Sí? Cuando el fármaco se metaboliza, por ejemplo, por oxidación, su molécula deja de ser tal y pasa a ser un metabolito. Ese metabolito puede tener ya o no, pero ya desapareció como fármaco tal cual fue. Y cuando se excreta en orina, es más obvio, no hay posibilidad de... Se considera que un fármaco se elimina por excreción cuando se elimina de manera no alterada. ¿Sí? Porque puede que primero se metabolice y después se excrete en orina, pero esa sería excreción de metabolismo, no el fármaco como tal. ¿Sí? Entonces hablamos de excreción cuando se excreta el fármaco sin alterar. Todos estos procesos que estudian la interacción del fármaco en el sitio de acción, los mecanismos por los cuales se van a ejercer los efectos farmacológicos, la intensidad de los efectos, van a ser objetivo del estudio de la rama de la farmacología que se llama farmacodinámica, que van a ver después de farmacología. Y todos estos procesos
liberación, absorción, distribución, metabolización, excreción, que se conocen con el acrónimo LADME, son objeto del estudio de la farmacocinética. En vez del ADME se suele utilizar el acrónimo ADME también, excluyendo a liberación de estos procesos que en realidad, como les decía, no es farmacología. Y otra cosa a tener en cuenta es otra rama de la farmacología, es la farmacogenética, que también van a ver algunos aspectos ustedes. Y la farmacogenética, que es el estudio de las alteraciones genéticas que tienen pacientes, en el individuo, el que se le administra el fármaco, que pueden estar condicionando el efecto del fármaco. Ese efecto se va a condicionar de qué manera. Si hay polimorfismos o distintas alteraciones genéticas que, por ejemplo, alteran la codificación de una proteína que interviene, por ejemplo, una proteína que es enzima microsomática, interviene en la metabolización del fármaco. Hay una alteración genética que hace que una enzima metabolizadora sea más o menos activa, eso va a condicionar la velocidad del proceso de metabolización. Entonces va a tener un impacto importante en estos procesos y eso se va a reflejar en la disponibilidad del fármaco en el sitio de acción y va a terminar reflejándose en una alteración en la magnitud del efecto. Si esa alteración genética o un polimorfismo, principalmente son polimorfismos los que dan lugar a estas alteraciones. Se da en la síntesis de una proteína, que es una proteína receptora, de tal manera que cambie la afinidad con el fármaco, que va a ocurrir. Directamente, si disminuye la afinidad con el fármaco, ¿qué va a hacer? De ese individuo, una dosis que es efectiva en un individuo que no tiene la alteración, no va a ser efectiva en ese individuo. ¿Sí? Esto con detenimiento lo van a ver con farmacogenética, pero ya vayan teniendo en mente por qué la importancia de estudiar esas alteraciones genéticas. Es importante tener en cuenta la farmacogenética. Otra cosa que es importante que tengan en cuenta, que ustedes van a estudiar farmacocinética por un lado, van a estudiar farmacodinámica por otro lado, inclusive en los textos se presentan de manera separada, pero no son aspectos distintos. ¿Por qué? Porque tienen un punto de intersección, que es justamente el fármaco en el sitio de acción. El fármaco en el sitio de acción es el que ejerce el efecto de una magnitud determinada. Eso es farmacodinámica. Pero, ¿cómo llega? ¿Cómo está disponible el fármaco en ese sitio de acción? Depende de la farmacocinética. ¿Estamos? Entonces, es tan importante tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos como las propiedades farmacodinámicas de un fármaco. En algunos aspectos, y para algunos fármacos, es más importante que para otros. No quiere decir que ustedes se tengan que estudiar, porque todos los parámetros farmacocinéticos, todos los fármacos que, por ejemplo, se trata de una enzima determinada, todos lo van a encontrar formulado. Lo que es importante es que ustedes puedan interpretar esta información. Bueno, todos estos procesos se llevan a cabo mediante
el paso del fármaco a través de distintas membranas biológicas. Por eso decía que es importante que ustedes repasen todo lo que vieron en fisiología y quizás en biología de paso de sustancias a través de membranas biológicas. ¿Cuáles son estos mecanismos? Porque muchas veces para determinados fármacos, inclusive estos procesos, ese paso de fármaco a través de membranas puede ser un blanco de acción, por ejemplo, una resina. Entonces, esto es importante. Viéndolo rápidamente, recuerdan, hay procesos pasivos, transporte especializado, bueno, y después la endocitosis, etc. Dentro de los pasivos, la filtración. Ahí, cuando órgano es muy importante. Riñón, obviamente, y ojo. Ojo de ojo. Es la filtración de información del humor agudo. Los mecanismos similares a la filtración renal. Difusión pasiva directa. La difusión pasiva directa es el mecanismo de paso de fármacos a través de membranas que se lleva a cabo con mayor frecuencia. Es el mecanismo de transporte que generalmente utilizan los fármacos para atravesar membranas biológicas. El transporte por acuaporina, que lo tienen que haber estudiado cuando vieron riñón, especialmente función del colector. Transporte paracelular, las tight junction, que depende de cuán ajustada sea la unión de esas interacciones estrechas entre células, que donde adquiere mayor relevancia el nivel de unión, digamos, el mayor ajuste de la unión entre ¿en qué tipo de membrana? Entonces, está. Pero hay uno que vaya, ¿cómo? Sí, todos los epitelios. Pero hay un epitelio particular, que es un endotelio en realidad, la barrera hematoencefálica, que está constituida, o sea, las tight junction son uno de los componentes. Pues hay toda una serie de células que contribuyen a la formación de esa barrera. En la difusión pasiva, entonces, gobierna la ley de Fick. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿De qué dependían? Decía que la velocidad del paso de una sustancia de membrana depende de constantes, de permeabilidad de la membrana, de la superficie de absorción, que tiene un peso muy importante. Entonces, la absorción del fármaco se da fundamentalmente cuando, por ejemplo, en una administración oral. ¿A qué nivel se dará la mayor proporción de absorción? Intestino, la primera porción del intestino, que es la que presenta las necesidades, esa alta superficie de contacto, que es lo que permite un mayor grado de absorción.
epitelio especializado en la absorción. Entonces, la superficie de absorción es muy importante. Otro parámetro que va a condicionar la velocidad de difusión es la diferencia de concentración. El paso, ¿cómo se da? A favor del gradiente, de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Cuando mayor sea esta diferencia, mayor será la velocidad de difusión, por lo tanto la velocidad de absorción. Entonces, ¿cómo es en el primer momento la velocidad de absorción cuando se administra un fármaco? Alta, ¿sí? Porque está mucho más concentrado en el sitio donde se administró que en el torrente sanguíneo. A medida que se va absorbiendo, ¿qué ocurre? Esa velocidad va disminuyendo. Pero la constante de absorción no se modifica. Eso es importante que lo notemos, ¿sí? Va disminuyendo la velocidad, pero la constante es una constante que depende de la membrana biológica, de las propiedades químicas de la sustancia que va a difundir. ¿Estamos? Entonces, bueno, e inversamente proporcional al espesor de la membrana. La difusión pasiva dependerá de características físico-químicas de las moléculas. Mayor difusión cuando mayor es la velocidad. Mayor difusión cuando menor es el tamaño. Y hay factores susceptibles de modificar el equilibrio de difusión. ¿Cuáles serán? La influencia del pH. ¿Por qué? Porque la influencia del pH va a modificar ¿qué cosa? ¿Cómo? La carga, sí, la carga. ¿Sí? Va a modificar la fracción, o sea, la proporción entre fracción ionizada y no ionizada. ¿Cuál es la fracción que se absorbe más fácilmente? La no ionizada. ¿Sí? La no ionizada porque no es polar. Recuerden que las membranas son una bicapa lipídica. Entonces, las sustancias liposolubles atraviesan más fácilmente, difunden más fácilmente. Y la fijación a proteína. Decía, ¿cuál es la fracción que difunde el fármaco libre? No el unido proteína. ¿Estamos? Bueno. Después tenemos el transporte especializado, en el que encontramos la difusión facilitada, que no implica gasto de energía, y el transporte activo, que implica gasto de energía. Bueno, acá tenemos esquematizado un transportador, que es la unión del sustrato del fármaco, en este caso, a la proteína transportadora, que esa unión provoca un cambio conformacional, por la cual acá estaría actuando como compuesto. Libera el fármaco hacia el interior. Y tienen comparado el transporte activo, que es el paso de la mayor concentración, no, este es el pasivo, claro, de la mayor concentración
a la menor concentración, o facilitado, que es lo mismo, también a favor del gradiente, pero con la intervención de una proteína facilitadora, por ejemplo, transportadores de glucosa. Y el activo en el que se da contra gradiente de concentración. El activo primario, que es el que depende, por ejemplo, de ATP, y el secundario, que aprovecha ese primario para un contratransporte, si es de la misma carga que el soluto transportado por el transporte primario, o para un cotransporte o sinporte, cuando el soluto que se transporta es de carga opuesta al soluto transportado por el transporte primario. Ahora queda medio lío, pero se entiende, ¿no? Trabalengua, pero bueno, ya lo vieron igual a todo esto, pero repásenlo. Bueno, ahí tienen algunas proteínas, que después vamos a verlas un poquito mejor, que son las principales proteínas transportadoras, que son las que pertenecen a superfamilias AC, ATP binding cassette, o SLS, solute carrier. Y la endocitosis y exocitosis, que es la endocitosis con invaginación de la membrana, como reacción a la unión del fármaco de determinadas proteínas de membrana, la formación de la vesícula, y la exocitosis, que es el mecanismo inverso. Bueno, vamos a la absorción. Obviamente dicho, a este proceso bueno, ya lo subimos, ya lo dijimos, pero volvemos a la definición de absorción, que es el proceso que define el paso del fármaco desde el sitio donde fue administrado hacia el compartimiento central y la extensión con la que ocurre ese movimiento. Con qué velocidad se lleva a cabo esa absorción. Entonces volvemos al grafiquito. Sí. Compartimiento central es el compartimiento al que se distribuye, en el que se distribuye rápidamente el fármaco. Constituido, el plasma es parte del compartimiento central y es el sitio accesible donde fácilmente el compartimiento sanguíneo es parte del compartimiento central y los órganos son entonces, esa, decíamos, la dosis que se prescribe, en el mejor de los casos, es la dosis administrada, que se administra en el sitio, perdón, acá, uy, no me di cuenta, corríjanlo a esto, el sitio de administración, es el sitio desde el cual se absorbe, pero en realidad es el sitio de administración. Para que no le genere contradicción con el concepto de la absorción.
Estamos, ¿no? Bueno, entonces cuando mayor es la facilidad de administración, esto representa una ventaja. Y cuanto más fácil es la administración, cuando el paciente puede autoadministrarse, eso disminuye el costo, que se considera una ventaja importante. Contra los inconvenientes en la administración que puede presentar distintas vías, como por ejemplo la parentela. De cualquier manera, obviamente hay que evaluar esta relación, porque por más que sea más fácil y menos costoso la administración oral, si el caso requiere una administración parenteral, obviamente se elegirá la parenteral. Bueno, cuando se elige una vía de administración hay que tener en cuenta cuál es el objetivo. ¿Qué efecto se quiere lograr? ¿Se requiere un efecto sistémico? O sea, que el fármaco se distribuya en todo el organismo para que llegue a distintos tejidos y órganos.
En este caso, del sitio de administración se pretenderá una absorción del mayor grado posible. ¿Por qué? Porque hay que garantizar una adecuada absorción para que el fármaco llegue a la circulación sistémica y desde ahí se distribuya a los distintos órganos y tejidos donde va a encontrar su sitio de acción. ¿Sí? Si el objetivo es lograr un efecto local, ¿qué se va a pretender? Que el fármaco se administre en el sitio donde se pretende lograr el efecto y quede circunscripto en ese sitio. Porque el sitio de administración, en el sitio de administración el fármaco encuentra su situación. Entonces, no se requiere y además es conveniente prevenir que no se absorba o que se absorba en el menor grado posible. ¿Por qué? Porque que ese fármaco, que en realidad está siendo administrado para que ejerza su efecto en un sitio local, si alcanza la circulación sistémica, es capaz de provocar efectos que no se órganos intestinales donde no se pretende y no es deseable. Es decir, pueda provocar que en otros órganos intestinales sean efectos. Entonces, en este caso, se elegirá, y para esto, ¿qué es muy importante para lograr esto? Que el fármaco quede en el sitio de administración. ¿Qué recursos es importante? Además de la vía de administración. La dosis, sí. Sí, porque cuanto más probabilidad. Bien, por ahí vamos. Si hablamos de un comprimido, ¿sí? Pero si se va a administrar por vía oral, si vos decís los más compactos, ¿a dónde se va a actuar? Se puede usar la vía oral para efectos locales, pero no sería el ejemplo más adecuado. Pero por ahí va, digo, porque vos hablas del comprimido, lo que es muy importante, y que como farmacéutico les tendría que venir a la mente, es la forma farmacéutica. ¿Sí? La forma farmacéutica es un recurso con el cual se puede, de alguna manera, lograr una mayor permanencia en el sitio de acción y disminuir la proporción o la velocidad. Por ejemplo, una pomada en vez de crema, el tamaño de las partículas de un inhalador presurizado va a determinar a qué profundidad de la vía del árbol respiratorio llega el fármaco. ¿Sí? Entonces, la forma, no solo la vía, sino también la forma farmacéutica es lo que va a estar condicionando que el fármaco quede restringido de la mayor manera posible en el sitio de administración cuando se requiere un efecto local. Sin embargo, esto es muy importante y no se lo olviden nunca. Aún cuando un fármaco se administra de manera local, un efecto en el sitio de administración, parte del fármaco, una fracción, el fármaco puede absorberse y alcanzar la. Y eso es muy importante. Por ejemplo, una gota descongestiva nasal se administra de manera local. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el sitio de acción? La mucosa nasal.
congestivo, por general, es una sustancia, un fármaco, un vasoconstrictor. Entonces, bueno, una persona está resfriada, tiene una congestión, se administra una gota descongestiva. Porque ese fármaco puede alcanzar la circulación sistémica. ¿Y qué efecto tendrá la circulación sistémica? Un vasoconstrictor. Aumenta la presión arterial. Entonces, si esa persona es hipertensa, la administración de ese fármaco, que el objetivo fue un efecto local, puede estar haciendo un aumento de niveles dañinos por la administración de un fármaco que tuvo la intención de ser existente. Por eso, siempre que se administre un fármaco con la intención de lograr un efecto local, hay que tener en cuenta qué fármaco se está administrando, en qué paciente, porque puede alcanzar la circulación. ¿Estamos? Bueno, efecto sistémico se puede alcanzar por distintas vías. Vía oral, simple entender, vía sublingual, debajo de la lengua, vía sublingual o bucal, que es prácticamente la misma velocidad de absorción. Sublingual es debajo de la lengua, bucal es entre la encía del maxilar superior y la parte interna del labio. Vía rectal, vía inhalatoria y parenterales, subcutánea, intramuscular, intravenosa, y la vía transdérmica, que es, por ejemplo, la utilización de PAR. Para efecto local, por lo general, se administran fármacos mediante aplicación cutánea, directamente sobre la piel, si es la afección que se quiere tratar. Inhalatoria, fíjense que acá encuentran inhalatoria para lograr efecto sistémico y para lograr efecto local. Y ahí, digamos, ¿qué es lo que va a prevalecer para que el efecto sea uno o el otro? Las formas farmacéuticas. ¿Sí? Por ejemplo, la vía inhalatoria pueden usarse gases, distintos gases, sistémicos, anestésicos volátiles, y como efecto local pueden ser las nebulizaciones, los aerosoles pressurizados. Otra forma de lograr efecto local mediante la aplicación sobre mucosas, mucosa nasal, mucosa óptica, conjuntiva, vaginal. Administración de anestésicos locales. Fíjense que la administración de anestésicos locales puede ser por vía tópica, pero puede ser por vía inyectable también. Entonces, la vía parenteral no solo se usa para lograr efectos sistémicos, sino que en algunas situaciones se puede administrar para lograr efectos locales. Claro, claro, se administra directamente en el sitio donde se desea lograr la anestesia, y eso, como decimos siempre, una fracción puede alcanzar la circulación sistémica, pero no se van a ver efectos significativos en el sistémico, salvo que haya una patología concomitante, o que el paciente a lo mejor presente un tipo de arritmia, que bueno, pueda ser particularmente susceptible
pero si no, no. Y una forma de lograr que el vasoconstrictor quede más restringido en el sitio de administración es asociándolo con un vasoconstrictor. ¿Sí? El vasoconstrictor va a retener al fármaco en el sitio donde fue administrado. Y la administración oral, fíjense, que es lo que charlábamos recién. ¿Se les ocurre por qué la administración oral puede lograr efecto local? El efecto sistémico se logra cuando el fármaco se absorbe y queda en el tracto gastrointestinal, hay que hacer el tracto y no en el sistémico. ¿Cómo? Ah, sí, no, pero eso no es por vía oral. Eso es vía bucal o sublingual. Vía oral es cuando se deglute el fármaco y accede al tracto gastrointestinal. En el caso de los fármacos, claro, que tienen propiedades farmacológicas que no son absorbibles, como la listatina. Que se utiliza por vía oral para tratar afecciones en el tracto gastrointestinal. Por eso tienen el signito de pregunta ahí diciendo por cómo la administración oral va a ser útil para lograr un efecto local. Bueno, hay situaciones puntuales en las que se logra. Bueno, ahí tienen un resumen de las vías de administración, de las enterales. Fíjense, las enterales es la oral, la sublingual y la rectal. De la sublingual y bucal está, no sé quién planteó recién, las orales por acá. Está dentro de las vías enterales porque ingresa a la boca, que es parte del sistema gastrointestinal, pero no se considera oral. Oral es lo que por esófago llega a estómago. Sublingual o bucal, rectal. Todas estas son las enterales. Parenterales, que son las inyectables, bueno, y otras, tópica, inhalatoria. Bueno, acá tienen un resumencito de distintas vías y las barreras que puede tener que atravesar el fármaco para acceder a la sangre. Fíjense que cuando el fármaco se administra, esto puede ser una vía oral, una vía transdérmica. El fármaco atraviesa barreras epiteliales. ¿Cuál sería la primera barrera epitelial? La del epitelio intestinal. Accede a al intersticio y luego del intersticio tiene que atravesar el endotelio capilar para acceder a la sangre. ¿Se entiende? Cuando la vía es parenteral, el fármaco se inyecta directamente en el intersticio, si es intramuscular, subcutánea. El fármaco se administra en el intersticio y del intersticio tiene que atravesar solamente el endotelio capilar.
Claro, sí, sí, sí. O sea, tiene que llegar desde ese sitio, claro, muy bien. En la vía intravenosa no existe el proceso de absorción. ¿Por qué? Porque el fármaco se administra directamente a la circulación sistémica. Entonces, tienen las vías que solo atraviesan el endotelio capilar, que son las inyectables, y las vías que atraviesan una barrera epitelial y luego el endotelio capilar para llegar a la circulación sistémica, como la oral, bucal o sublingual, rectal, respiratoria, cutánea, en mucosa. Ustedes van a encontrar en Velázquez, me parece, que clasifica a estas vías como inmediatas y a estas vías como mediatas. En realidad eso se refiere a las membranas que debe atravesar, pero no a la velocidad de absorción. ¿Sí? Porque estas vías, por ejemplo, dentro de estas vías que están clasificadas como mediatas, se encuentra la vía bucal o sublingual, que es la absorción directamente a nivel de la mucosa bucal, donde la velocidad de absorción es extremadamente alta, se puede equiparar a una alimentación. Se logra muy rápidamente la máxima concentración en plasma. Tanto es así que es una vía de elección en situaciones de emergencia. ¿Sí? Entonces, eso de inmediato no asocien con que lo inmediato es mayor velocidad de absorción. No, eso se refiere a cuántas membranas debe atravesar el fármaco para acceder a la circulación. ¿Sí? Y lo que decía recién la compañera, cuando la inyección es intravascular, generalmente intravenosa, no se lleva a cabo el proceso de absorción, eso es muy importante. En cuanto a la administración oral, tenemos que repasar algunos conceptos. Vieron que, no, esa fisiología primer paso, circuito intrahepático quizás sí, primer paso. Cuando un fármaco se administra por vía oral, accede, como decíamos recién, boca, faringe, esófago, va a llegar a estómago y con el vaciado gástrico va a acceder a intestino, donde encuentra el epitelio especializado en la absorción con angiotensina de contacto. ¿Cuáles, qué tipos de vasos son aquellos a los cuales va a acceder el fármaco cuando es absorbido? ¿Cuáles son los vasos que absorben? Muy bien, el plexo venoso. ¿Sí? Todo ese plexo venoso del sistema gastrointestinal va a drenar en una vena. ¿De cuál es? La vena porta. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las moléculas de fármacos que fueron absorbidas por vena porta van a ir al hígado. El hígado, que es el principal órgano metabolizador. ¿Sí? Quiere decir que el fármaco, si es metabolizable por enzimas hepáticas, va a sufrir una importante metabolización. ¿Sí? O sea, todo el fármaco que accede al hígado, dependiendo de la fracción de extracción hepática. ¿Sí? ¿Entienden eso? No quiere decir que todo el fármaco que llegó
se metabolizó. Eso va a depender de la fracción de extracción hepática, de la capacidad del órgano que tenga. Pero sí que todo el fármaco que accede al hígado, ¿sí?, va a sufrir metabolización. ¿Y qué ocurre con el fármaco? Una vez que llegó, fue procesado por las enzimas hepáticas, pasa a circulación a través de la vena suprahepática. ¿Sí? ¿Qué van a salir entonces por la vena suprahepática? El fármaco que no se alcanzó a metabolizar y los metabolitos. ¿Sí? Entonces, de vena suprahepática, rápidamente, ¿a dónde va? A cava inferior, de cava inferior a aurícula derecha, pulmón, aurícula izquierda, a aorta. Recién ahí se va a distribuir el fármaco por todos los órganos digestivos. ¿Sí? O sea que lo que se va a distribuir es el fármaco que ya pasó en su totalidad por hígado. O sea que lo que se administró, la dosis que se administró, no va a llegar tal cual a circulación sistémica, porque primero pasó por hígado. Eso se llama efecto de primer paso hepático. ¿Se entiende? Si en un paso hepático se metaboliza el 50% del fármaco, si se administró 1 gramo del fármaco, ¿cuánto llega a la circulación? 0,5 gramos. ¿Sí? Sí. No, todo no tiene forma de no entrar al hígado. Claro, porque eso depende de la fracción de extracción para cada fármaco. No. Lo que no se metaboliza es esto que está indicado acá como fármaco. ¿Sí? Esa es la fracción de fármaco administrada que va a alcanzar la circulación sistémica. ¿Sí? Se distribuye por todos los órganos, inclusive el hígado. ¿Sí? Y la fracción que llega al hígado, dependiendo del flujo hepático, es lo que en un 50% se va a seguir metabolizando. ¿Se entiende? Pero eso ya no es primer paso, porque ahí ya se está distribuyendo por el hígado y por el resto de los órganos. Ahí la metabolización se va a llevar a cabo como si se administrara por cualquier vía. La importancia de la administración oral es que la totalidad de la dosis administrada pasa y si corresponde se metaboliza en la fracción metaboliza que según la fracción de extracción se metaboliza el hígado antes de acceder a la lo que va a disminuir la disponibilidad del fármaco. Quiere decir que si un fármaco se administra por vía oral y se metaboliza altamente el hígado, habrá que administrar una dosis mayor. Por ahora lo asumimos así, porque después vamos a ver distintas situaciones. Pero por ahora asumimos que si se metaboliza, se inactiva. Ya no es fármaco, es metabolito.
Claro, por lo general esos metabolitos se terminan excretando por vía urinaria. También se pueden eliminar por vía fecal. Eso depende de las propiedades fármaco físico-químicas del fármaco. Por eso digo que por ahora vamos a subir, porque esos son casos únicos. ¿Sí? En la mayoría de los casos, la metabolización lleva a la inhalación. Y lleva también a la formación de metabolitos más polares o que son menos absorbibles y por lo tanto más fácilmente excretables. Otra particularidad, porque acá está claro lo que es primer paso hepático. Bueno, otro concepto. Lo dijimos bastante fácil recién. El fármaco llega estómago, intestino, se absorbe por vena porta, llega al hígado, suprahepática, va a terminar llegando a la circulación sistémica. Pero, ¿qué ocurre? Según las propiedades físico-químicas del fármaco, puede que cuando llega al hígado, en vez de acceder a la circulación venosa, acceda a la vía biliar. ¿Sí? Y por conducto biliar, tanto fármaco. Y sí. Y si me lo decís así, sí. No, sí. Bueno, entonces eso es lo que entra a circuito enterohepático, ¿sí? Que lo seguimos el viernes. Repásenlo a esto.